armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Soplen serenas las brisas, ruja amenazas la ola, mi gallardía española se corona de sonrisas. Por ti, patria, por ti sola, mi vida a los mares di, por ti al peligro ofrecí mis obras y pensamientos. En la rosa de los vientos me crucifico por ti. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la década de los años 50, al sur de la península ibérica y al norte de África para conocer el hundimiento del Guadalete, morir en la mar. Hoy justo se celebra el 67 aniversario del hundimiento del Guadalete. No, 66, perdón. Para este viaje contamos con la ayuda de Ignacio Moya. Hola, Ignacio. Hola, buenas noches, Paco. Me confundí de años, son 66 años, ¿no? No, son 68. De 8, vamos bien. 68. Ya tendré que montar el vídeo cuando esté en formato podcast. Bueno, tampoco pasa nada, Ignacio, porque soy de letras puras y la gente lo sabe, entonces no hay problema ninguno. 68 años. No pasa nada. Ignacio, hoy hace un tiempo vino tu hermano, Luis, y hicimos un programa con él de unos marineros que son Magallanes y Elcano, y me comentó de ti. Y me dijo, mi hermano también conoce mucho de historia, y sobre todo de una historia de marineros españoles, de un naufragio y de la familia, una historia familiar. Y me dijo que ibas a ser un buen guía en este viaje por la historia, en esta navegación, de un suceso olvidado, poco conocido en España, pero que es casi la catástrofe marina del siglo XX, posterior a la Guerra Civil Española, con más número de muertos en la Armada Española, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar tengo que agradecer a mi hermano Luis que haya hablado también de mí. Es verdad que yo, como le pasa a él, somos conferenciantes de personajes de nuestra historia. Yo en particular, que llevo muchos años hablando de Cristóbal Colón, de Pedro Menéndez de Avilés, de Juan Sebastián Elcano, yo digo que me honro de hablar de esos personajes de nuestra historia, pero es que hablar de estos marinos, de los que vamos a hablar ahora, de la dotación de este dragaminas, el Guadalete, que como bien dice se cumplen ahora 68 años, porque se hunde en aguas del Estrecho en 1954, yo digo que a mí me produce una especial emoción, porque estos son marinos de antes de ayer, y y como bien has dicho, es el último hundimiento que ha tenido nuestra Armada, y después de la Guerra Civil comparte, junto con el submarino C4, pues también ese triste récord, que son los dos grandes sucesos luctuosos que ha tenido la Armada. Submarino C4, déjame que dé una pincelada, pero se hunde en 1946 en unas maniobras junto a la isla de Palma de Mallorca. Están en maniobras y cuando el submarino sube a superficie por una lamentable mala comunicación o coordinación con las unidades de superficie, sale a superficie y se lo encuentra un destructor en Lepanto
por lo que llamamos la mura de babor, es decir, por la parte delantera e izquierda del barco, y literalmente lo partió en dos. Así que en 1946 el submarino C4 se hunde con 40 hombres a bordo y ahí yace el submarino. Eso ocurre en el 46. 8 años después va a ser el Guadalete, que sin competir con qué acto es más luctuoso, porque no procede, cualquier muerto en la mar o en cualquier lugar es lamentable, pero el Guadalete lo que va a tener son 20 horas de una agonía, lo vamos a explicar ahora, y efectivamente fue una dotación que se comportó de manera heroica, y de los 78 que van a bordo, pues van a morir o quedarse en la mar 34 de ellos. Claro, yo digo que ahora mismo tenemos un caído, un fallecido, un soldado en Irak o en el Líbano, y fíjate la repercusión que tiene a nivel nacional, que no tuvo que ser 34 hombres en un solo naufragio. O sea, espantoso. Ignacio, antes de comenzar, ¿no? El porqué del programa, ¿no? Es decir, ¿por qué la familia Moyá tiene esta vinculación con este barco? Es decir, en primer lugar, algo que tengo que destacar, ¿no? Que puedo decir, Ignacio, con confianza, no te enfades. Eres un poco la oveja negra de la familia, ¿no? Familia de marineros, tu hermano de la Armada. No, te lo aclaro. Es que igual mi hermano Luis, no, iba a decir que miente, es una broma. No, pero fíjate qué curiosidad. Nosotros pertenecemos al ambiente de la Armada. Mi padre era marino, muere de capitán de navío muy pronto porque yo tengo 17 años, y somos 12 hermanos, 11 varones y una mujer, y de los 11 hermanos, 7 vamos a terminar siendo militares, que hubiéramos seguido todos la carrera de mi padre y hubiéramos sido todos marinos, si no fuera porque el daltonismo se cebó en la familia. Entonces, de los 7 hermanos militares, 2 pertenecen a la Armada, mi hermano Luis, que lo conoces, y lo conocen los seguidores de Bellum Artis, y Javier, un poco más pequeño, pero son los 2 que se salvan del daltonismo. Entonces, en aquella época no se podía ingresar ni en el Ejército del Aire ni en la Armada si confundían los colores por cuestión de señales, de luces y tal. Y podíamos ingresar en tierra. Entonces, hoy somos 5 militares del Ejército de Tierra, el mayor general de división, y en medio de los 7, pues hay 2 marinos. O sea, que no soy la oveja negra, pero sí me considero oveja negra por no haber podido seguir la tradición de mi padre, porque me considero un marino frustrado, y a lo mejor por eso también cuento esta historia con pasión y con emoción. Mira, hablando del daltonismo, yo no soy daltónico, mi tío sí, lo tengo en los genes. Yo diferencio el rojo y el verde, pero si me mezclas colores, ahí empieza a tener problemas. Sí, es que no sé cómo se llama lo mío no es daltonismo, es otra cosa, es parecido, pero es solo cuando están pegados ciertos colores. Bueno, es que el daltonismo lo padecemos solo los hombres, en una inmensa mayoría, algunos son de manera más evidente, como en mi caso, se llama discromatosia. Las mujeres no lo padecen. No, pero transmiten. Pero son las responsables de la transmisión. Entonces, pues es posible que tú seas daltónico en un nivel... Sí, no, lo soy, porque mi tío lo era y era tío materno, o sea, me lo pasó mi madre. Somos unos supervivientes también. De hecho, uno de mis sobrinos también tiene ese problema. Pero bueno, son cosas que, como decía yo, la genética es muy inteligente, ¿no? Hay una explicación antropológica de estas y genética muy interesante, que es que las mujeres que fuesen daltónicas, en el caso de que hubiese la posibilidad, hubiesen muerto en la prehistoria porque no eran capaces de diferenciar los frutos en la recolección, que era la función que tenían las mujeres en las épocas prehistóricas, ¿no? Y el hombre para cazar mamuts o cazar lo que fuese, no importa mucho los detalles de colores. Podía cazar en blanco y negro. Efectivamente, no hay problema ninguno para cazar. Y eso lo leí y que era una explicación plausible al por qué solo afecta a los hombres. Tiene sentido, sí. La vida es así, hay muchas cosas con sentido, pero si se va a las raíces del ser humano, ¿no? Pues, Ignacio, vamos a hablar de este suceso que está vinculado a toda tu familia. A tu familia porque tu padre no estuvo en este momento en el barco, pero pasó un gran tiempo de su vida en él, ¿no? En el Guadalete.
Claro, nosotros tenemos una responsabilidad al contar historias de nuestro ejército, de la Armada. Tenemos una responsabilidad concretamente con este Dragamina. Es mi hermano Luis el que, con motivo del 50 aniversario, Luis, como bien conoces y conocen los seguidores de Bellum Artis, es un hombre muy comprometido con la Armada y con una cierta especialización en pecios, en barcos hundidos. Claro, nuestro padre fue, siendo teniente de navío, fue el comandante de este mismo barco hasta 20 días antes de hundirse. Quiere decirse, esto es propio de los barcos militares, no de los mercantes. En un mercante, un capitán de la Marina Mercante coge un barco y está 20 años con el barco. En la Marina nuestra no, un comandante, o sea, lo que es capitán de la Marina Mercante en la vida militar se llama comandante del barco. Uh-huh. Si a uno le destinan a un patrullero, está 2 años en el patrullero y luego está 2 años en un submarino. Entonces, mi padre es teniente de navío, durante 2 años manda al Guadalete y el día 5 de marzo hace el relevo porque él asciende a capitán de corbeta. Y en la primera navegación que va a hacer su relevo, el teniente de navío González Aldama se va a encontrar con el peor temporal que se conoce en el Mediterráneo y lamentablemente el Guadalete se va a hundir. ¿Qué le supuso a mi padre esto? Pues que 20 días después él estaba destinado en Tarifa, pero en las operaciones de rescate le llamaron por el conocimiento que tenía del barco y cuando ya pudo ver a los supervivientes, pues eso, se encontró con 44, con un fallecido, que hablaremos de él, en el barco que recogió a los náufragos del Guadalete, el contramaestre García Romeral, y que faltaban 34 miembros de su dotación. Es fácil de imaginar que un comandante de cualquier barco durante esos 2 años establecen una relación tan estrecha que terminan siendo como una familia. Así que de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, mi padre se encontró que 34 de los que habían sido sus leales subordinados en el Guadalete habían desaparecido. Yo añado que mi padre muere en el año 77 con una amargura absoluta, nunca pudo superar este luctuoso naufragio. Y como encima estuvo muy eclipsado, pues cuando mi hermano lo saca de la memoria olvidada y luego me hace a mí el relevo de alguna manera, pues eso es lo que estamos viviendo ahora, que estamos resarciendo un poco a las familias y bueno, pero si quieres ahora contamos el por qué se pasó página demasiado pronto. Bueno, me imagino que no interesaba al régimen franquista ni a ningún régimen, ¿no? El hecho de que haya un naufragio con muerte de gente que incluso serían gran parte de la marinería de servicio militar, ¿no? Sí, no es tanto esa la causa, no es que el régimen lo quisiera ocultar, sino que yo cuando doy esta conferencia hablo de un hundimiento inoportuno, entre comillas, porque la palabra... Y tiene que ver con que, si acaso más adelante en el relato podemos hablar de las causas, pero sobre todo la llegada del Semiramis, que va a coincidir muy seguida al hundimiento del Guadalete, va a eclipsar esta noticia, ¿no? Hay que recordar a los oyentes, que a lo mejor gente lo sabe y otros no, que ese barco, el Semiramis, era el barco que venía con la mayor parte de los presos o prisioneros de la División Azul que habían sobrevivido a los gulag, a los campos de concentración, a los campos de campos de prisioneros de guerra soviéticos, y estamos hablando casi que vuelven casi 9 años después. Claro, cuando termina la guerra quedan 400 divisionarios que son cautivos del régimen de Stalin. Stalin no les concede la consideración de presos de guerra, digamos, no se acoge a los convenios internacionales, entonces se crea un apagón en esos hombres, que es una cosa que en los presos se cuida. O sea, es que los convenios de Ginebra y La Haya, de cómo hacer la guerra de la manera menos cruel posible, tiene curiosidades que a veces en la vida civil no se conoce. Por ejemplo, está prohibido disparar a un paracaidista. Es decir, lo que pretenden los convenios de Ginebra y La Haya cuando se juntaron aquellos países era, pues a veces desgraciadamente la guerra hay que hacerla. Hay una frase de Pablo VI que dijo: si queréis ser hermanos, dejad caer las armas de vuestras manos, pero mientras el hombre sea un ser débil, cambiante
e incluso a menudo peligroso, las armas serán tristemente necesarias. Entonces, dando por hecho que va a haber guerras, entonces los países civilizados crean los convenios para que la guerra lo que produzca sean bajas, neutralizar recursos, armamento, pero tratando de evitar las muertes. Luego no se pueden evitar, pero bueno, ahí está el ejemplo, por ejemplo. Por lo menos reducirlos. Reducirlo. Entonces, determinados impactos que recibían los carros de combate se suspendieron porque eran crueles y tal. Y en ese contexto está el que los prisioneros tienen una serie de derechos adquiridos. Y Stalin, con nuestros cautivos de la División Azul, pues no hizo caso. Y esto lo que va a provocar es en las familias pues un dolor tremendo, porque no saben nada de esos 400 que quedan en Rusia cuando la División Azul vuelve. Y como bien dices, en 8 años, pues esos presos van siendo trasladados de campo de concentración en campo de concentración. Las familias, desgraciadamente, se van olvidando, los van dando por muertos. Por muertos todos. Hasta que en 1953 muere Stalin y un año después se llevan a los 200 que quedan, porque han ido muriendo la mitad, fíjate, al puerto de Odessa, en el Mar Negro, que es ahora Y ahí en Odessa, la Cruz Roja fleta un barco y esos 200 que estaban ya moribundos, pues de repente ven que un día los cogen unos trenes, los llevan a un barco, al Semíramis, les embarcan, ellos no saben dónde van y allí mismo les explican que vuelven para España. Como en el Semíramis se hace una conexión de radio con Radio Nacional de España, esas conexiones crean un impacto tremendo en toda la sociedad española, porque cada vez que Radio Nacional dice mañana a las 3 de la tarde conectamos con el Semíramis, en esas conexiones había familias que pudieron enterarse de que efectivamente su hijo estaba, o su padre o su tío estaba vivo. Sí. Ese barco, y por terminar con este episodio, sale el mismo día de Odessa que el Guadalete ha zarpado de Ceuta. El Guadalete se va a hundir en aguas del estrecho y el Semíramis va a terminar entrando en Barcelona, no el 1 de abril del 54, que era el que se pretendía que fuera los 15 años de la paz, sino que tiene que entrar el día 2, porque precisamente el temporal que ha hundido al Guadalete impide que el Semíramis llegue a tiempo. Bueno, pues esa noticia yo he tenido la oportunidad de tener el diario Pueblo de la época, del día, y se ve como en la portada, tú igual eres más joven que yo, pero el diario Pueblo, no sé si lo recuerdas. Creo que ni nací cuando lo cerraron. Era muy grande y casi toda la portada era el Semíramis. Y había que dar la vuelta y en la contraportada había una reseña pequeña que decía se ha hundido en aguas del estrecho el Guadalete. O sea que definitivamente el Semíramis pues eclipsó la noticia de este hundimiento. Pues hay saludos aquí en el chat de Nacho Segura, que dice: fuimos vecinos en la muralla, Cartagena. Ah, claro, porque yo nací en Cartagena y en la muralla del mar pues eran casas de marina y los Moyá y los Segura pues éramos vecinos, así que un abrazo a Nacho también desde aquí, gracias por seguirnos. Pues vamos ahí a navegar, salimos de puerto y vamos a comenzar a navegar en un dragaminas, un barco pequeño, que vamos a explicar después las dimensiones que tenía este barco, para que nos hagamos una idea, y un barco llamado el Guadalete, que por cierto es un nombre también aciago un poco, ¿no?, para la historia de España, la batalla de Guadalete, ¿no?, esa batalla. La batalla de Guadalete, sí. Claro, parece un nombre elegido. No sé si hubo más barcos anteriormente llamados Guadalete en España. No. La batalla de Guadalete se nombra así por el río Guadalete, en Cádiz, y el Dragaminas Guadalete se va a llamar así porque la Marina decide que los 7 primeros barcos se van a llamar de la clase Bidasoa y van a llevar todos nombres de río. No, pero digo que podrían haber elegido un nombre menos aciago, que parecía que ya estaba hecho. Pero al elegir nombre de río, eligen el Bidasoa, el Tambre y el Guadalete, y tienes razón. Podrían haber dicho es un barco en el que hay un cúmulo de fatalidades en su construcción, porque la Armada tenía que dotarse de barcos dragamina. En la historia de España, nuestra Marina nunca ha tenido buques dragamina, pero después de la Guerra Civil son demasiados
los elementos, las minas que hay en todo el litoral español y la Marina en 1939, cuando terminó la Guerra Civil, una de las conclusiones era que urgentemente la Armada tenía que dotarse de barcos dragamina. Pero como no tenemos manera de construirlos por nuestra cuenta, cuando queremos pedirlo al extranjero, España está viviendo el aislamiento que supuso ya el régimen de Franco iniciado y tiramos del cordón umbilical, que es Alemania. Alemania, por razones obvias, es una potencia armamentística y nos ofrecen una patente, el Mincho, me cuesta leerlo, el Minchunbut M40. Mira, tú ya sabes más alemán que yo. Este barco a ellos les había dado un muy buen resultado. Habían hecho 230 y tantas unidades, pero estaba diseñado para las aguas tranquilas del Ruhr. Del Báltico, perdón, y para ser impulsado por el óptimo carbón que tenían ellos en la cuenca del Ruhr. Este barco nos lo ceden los alemanes la patente, pero en el momento que en España lo pongamos en el agua empieza a venir las fatalidades, porque el Báltico es muy tranquilo comparado con el Atlántico, con el Cantábrico, incluso con el Mediterráneo. Y luego el carbón que impulsaba en Alemania a estos barcos, nada que ver con el nuestro, que en España, desgraciadamente, tenemos que reconocer, nunca hemos tenido un carbón como el del norte de Europa, pero es que después de la guerra encima está adulterado. Sí. Con lo cual ya son dos papeletas que por sí solas ya sería un barco que iba a embarcar mucha agua, porque son barcos muy planos, tienen lo que se llama el francoborda. Cuando se ve una imagen de cualquiera de los barcos, por ejemplo, el Guadalete, la imagen del Guadalete echando el humo negro, se ve que está impulsado por calderas y se ve que está muy estilizado. Tiene lo que se llama el francobordo, que es la distancia que hay entre la cubierta y el agua, muy estilizado. Claro, en el momento que esto lo pones en las aguas españolas, por ley natural va a embarcar mucha agua. Sí. Pero están mal construidos en Lavazán. Mira que Lavazán históricamente ha construido... Yo digo que España es un país que ha construido siempre buenos barcos y mejores marinos. Lo digo con mayúscula. Y es verdad. Los marineros nuestros a lo largo de la historia siempre fueron muy buenos. Somos un país marinero. Te vas al norte y ahí está Blas de Lezo, Elcano, Churruca, Juan de la Cosa... Pero después de la guerra la industria que teníamos era la que teníamos, con lo cual estos barcos, al construirlos la empresa nacional Bazán, pues va teniendo muchos defectos de fabricación, le tienen que meter mucho hierro, el barco, según dicen los marinos, sale descompensado, con 550 toneladas, que para una eslora, que en los barcos la eslora es el largo de casi 70 metros, es un disparate. Luego, en términos también marinos, el barco tiene tendencia a hocicar, es decir, a meter la proa. Si mete la proa, embarca mucha agua porque tiene el francobordo bajo, los imbornales, que son los agujeros por los que tiene que desaguar de manera natural, están mal diseñados y encima, esto es fundamental para entender el hundimiento del barco, el frisado general del barco, es decir, la estanqueidad, es muy, muy precaria. Y encima, cuando la Armada le quiere poner la tecnología dragaminas, que es para lo que estaban diseñados estos barcos, no se la puede poner porque Alemania no es que no nos la quiera dar, sino que no puede porque está entrando en colapso. En definitiva, la Armada se encuentra con 7 barcos que navegan mal, que no valen como dragaminas, y entonces los manda al norte de África, les reasignan misiones como patrulleros, y como patrulleros van a hacer una labor digna, siempre y cuando se cuiden mucho de los temporales. Así que las causas, ya podemos resumir, de por qué se va a hundir este barco es por la mala construcción, por los gravísimos errores de construcción, por el carbón que le propulsaba muy poca potencia y se va a juntar con el temporal más fuerte que recoge la hemeroteca en la historia de España en el Mediterráneo. Claro, es un cúmulo completo. Claro, me imagino que en el tema del carbón, cuando hay oleaje, para poder contrarrestar el oleaje hay que aumentar la potencia máxima de motores, ¿no? Y claro, el carbón daba poca potencia. Me imagino, yo soy asturiano y no quiero echar piedras de carbón contra Asturias. Y mi abuelo fue minero, picador, y mi padre
antes de meterse a lo que fue su profesión, fue entibador, que es lo que hacían las estructuras de madera, ¿no? Para que no. Yo sé que la hulla asturiana, la hulla, que es lo que hay en España, es de peor calidad que la antracita, eso es cierto. Y la antracita es lo que hay por la zona. Claro. Bueno, sin ser marinos tú y yo, que somos profanos, pero bueno, yo que he estudiado un poco más, vas a ver que la historia del carbón, de lo mal que quemaban las calderas, va a ser lo que definitivamente. Efectivamente, si el carbón no es duro, no es seco, no está en condiciones, está adulterado, si encima se está mojando porque se está impregnando de agua los depósitos, al final los fogoneros, que por cierto abro y cierro un paréntesis, yo he leído que estos 7 primeros barcos, estos 7 primeros dragaminas de la clase Bidasoa, son los últimos barcos que se construyen en España con propulsión a carbón. Hasta el punto, a mí me extrañaba que ya fuese este carbón. Año 50, se empieza a construir en el 46, no, en el 46 se va a botar, se va a echar a la mar. Pero es que la Armada tenía problemas para encontrar fogoneros, porque el oficio de fogoneros que trabajaran con el carbón se estaba extinguiendo. Entonces, al final, si el carbón no entra bien en la caldera, no produce el calor que tiene que producir. Mira, un dato técnico de cómo se traduce en la velocidad. Este barco, y que me lo permitan los marinos lo que digo ahora, recién salido de fábrica, para entender nuestra manera de hablar, tenía que dar 16 nudos. Nunca va a dar 16 nudos. Va a dar 11 y lo que le va a pasar ahora cuando se hunda es que el carbón ya está tan mojado que cada vez le está imprimiendo menos potencia a las calderas y al final el barco va a quedar sin gobierno, que era un poco lo que me empezabas a decir. Sí. Cuando un marino no tiene potencia con un barco y ahora veremos también que va a tener problemas con la dirección, pues va camino de quedarse el barco sin gobierno. Un barco sin gobierno significa que se queda atravesado en la mar y tiene a muchas probabilidades de volcar y de hundirse. Bueno, es lo que va a terminar ocurriendo con el Guadalete. Pues tenemos ya un barco, ¿no?, que está preparado, digamos, para para 2 aguas, con un combustible que no era el más adecuado, y eso nos lleva a la fatalidad. Es decir, y el propio diseño que tenía, que facilitaba que el agua entrase dentro, ¿no? Esto me recuerda, por desgracia, al naufragio que hubo hace poco en Canadá, en la zona de Canadá del barco, que decían que una ola pudo entrar, parar los motores, y al quedar el barco a la deriva es ya cuando está destinado al hundimiento, ¿no? Sí, eso da una idea del temporal que tuvo que tener ese pesquero, debió ser endemoniado, porque ahora las medidas de seguridad, la estabilidad del barco, por ejemplo, era especialmente inestable, porque además estaba hecho también para hacer labores de dragaminas en los ríos alemanes, con lo cual son barcos que bajo el agua tienen muy poco calado. Pero este pesquero que tú comentas, efectivamente, él ha tenido que desbordar el agua y entrar por todas partes y finalmente descompensarlo y volcarlo. Es lo que se especula, que yo creo que no se ha sabido por qué. Mira, antes de ir a lo que es el naufragio, la navegación, como fatalidad tenemos que hablar de los medios salvavidas también, porque fíjate los ingredientes. Al final, el hundimiento del Guadalete es un suma y sigue de demasiadas cosas. Que los medios salvavidas eran precarios e insuficientes. Precarios porque la seguridad que tenían los barcos de entonces, nada que ver con lo que seguramente han tenido este pesquero del mar de Canadá. Pero entonces la seguridad no es la que tenemos ahora. Ahora mismo tú y yo, Paco, subimos en un avión, en un barco, en cualquier sitio y las medidas de seguridad están absolutamente vigiladas. Este barco tenía un bote a motor de 8 metros, un bote a remos, se llama un chinchorro, 2 bolsas neumáticas adosadas en los costados y 75 chalecos salvavidas que resultaron al final insuficientes porque había 78 hombres en el barco. Madre mía. Tanto es así que hay un momento en que el comandante en el puente se enfada con el marinero de la caña. En la Armada se llama marinero de la caña al timonel de toda la vida. Se enfada porque ha dado orden de ponerse los chalecos y el marinero le dice: mi comandante, es que no hay chalecos para todos. El comandante se queda helado y da orden a los oficiales de que le pasen los chalecos a los marineros. Hay una entrega muy emotiva y es que el tercer oficial que se está quitando el chaleco le pide permiso a su comandante para, en vez de dárselo a otro marinero, dárselo al oficial de máquinas. Se llamaba Serafín Echevarría
era el hombre de mayor edad en el barco, tenía 55 años y no sabía nadar. Entonces el tercer oficial, Pedro Miranda, le pide permiso al comandante, le dio un abrazo, le entregó el chaleco. Este hombre, Serafín, va a terminar muriendo, ahogado en la mar, y de los 13 cuerpos que se van a recuperar de los 34 fallecidos, es uno que va a arrojar el mar Mediterráneo a la costa como 4 o 5 meses después del hundimiento, en las costas de Orán. O sea, este hombre muere, se permanece flotando y al final el cadáver lo arroja. Hoy, felizmente, siempre entre comillas, está enterrado en Bilbao, que era de donde era Serafín Echevarría. Pensemos que la mayoría de los familiares ni siquiera han podido enterrar los restos de sus familias. No, y si quieres... La desgracia, ¿no?, de la muerte y no poder enterrar al ser querido, que claro, es una forma de lo que se dice cerrar el luto, ¿no? Cerrar el sistema del dolor. Es decir, hace falta enterrar el cuerpo del ser querido, ¿no? Claro. El luto siempre que no aparecen los cuerpos, los psicólogos tienen mucho trabajo porque es mucho más difícil pasar página. Mira, yo creo que antes de que zarpemos de Ceuta, podía estar bien que recordemos un poco a la dotación. Los oficiales, había una dotación de 78 hombres, mueren 34. Como he dicho, se van a recuperar 13 cuerpos y 44 sobreviven. Los 3 oficiales van a sobrevivir al naufragio, pasándolo muy mal también, y van a morir en fechas relativamente recientes. El comandante del barco era el teniente navío González de Aldama, que muere en el 2012. El segundo comandante murió en el 2017 y el tercero en el 2015. Los 3 llegan al empleo de capitán de navío en la Armada. El capitán de máquinas Echevarría ya he comentado que muere durante el naufragio. El brigada García Romeral, probablemente al que hay que darle definitivamente la medalla del héroe por excelencia, por el comportamiento que va a tener durante todo el naufragio. García Romeral muere, el contramaestre, y también el sargento primero Samper, el radiotelegrafista, que tuvo una actuación destacada. Este sargento primero, déjame que cuente que es una curiosidad, era el radio del Guadalete, estuvo haciendo lo indecible por hacer esas transmisiones precarias y antiguas de la época funcionaran. Pero tanto empeño puso en su cometido que cuando el barco ya está escorado y el comandante del barco está dando orden de saltar a la mar, que los 78 hombres van a saltar, mira para arriba y ve que en la estación radio hay una luz encendida. ¿Pero quién hay ahí? Y estaba todavía el suboficial radio con su marinero ya escorados tratando de mantener el enlace radio. Bueno, lamentablemente cuando les avisan y se ponen los chalecos y saltan a la mar, Samper, el sargento primero, va a golpear con la cabeza en algo romo, pierde el conocimiento y muere. Y es uno de los 7 cuerpos que se recogen al día siguiente. Subrayo esta muerte en concreto porque al recogerlo, pues con el tiempo, yo que he ido investigando las familias, he encontrado a 2 hijas del sargento primero Samper que después de estar hablando y de tener ya una amistad y tal, me dicen, tenemos en casa pertenencias de mi padre. Y digo, bueno, dice, no, pero lo que llevaba puesto cuando lo recogen en la mar. ¿Cómo? Y me enseñan una caja de zapatos y tenía la cartera con la tarjeta militar, el reloj que nos da una idea de que el naufragio fue a esa hora, 6:30, un mechero cipo, una tabaquera y se conservaba perfectamente. Eso lo hemos entregado hace unos meses en la sala Guadalete que tiene la actual unidad de cazaminas, cuyo embrión eran estos. Bueno, lo que hoy son los dragaminas en España, que se llaman cazaminas, están en Cartagena. Y en un pequeño museo, ahí hemos entregado estas pertenencias. Bueno, pero yo si quieres zarpamos ya, que si vamos no... Nos vamos a lo que es la ciudad autónoma de Ceuta actualmente, ¿no? Eso es. Para ver la salida de este desgraciado buque, ¿no? Del puerto. Este buque zarpa el 24 de marzo a las 10 de la noche, es decir, ya en marzo, mira, ahora se están cumpliendo 68 años, a las 10 de la noche, como hemos empezado esta misión, ya es de noche en España, así que este barco zarpa de noche, tiene que dar la vuelta a lo que se llama Punta Almina, los que conocen Ceuta, y una vez que vira por Punta Almina, ya se dirige hacia el estrecho.
¿Y es normal salir de noche en una misión así normal o en unas maniobras? ¿O por qué salió de noche? Pues comparto contigo la misma sorpresa Sí. y no se lo pregunta nunca a Luis. A ver, doy por hecho que es que era muy importante en la época que nuestros barcos tuvieran presencia en la costa africana. Y muy probablemente estoy inventando, ¿eh? Si tuviera que corregir, un día me metes en una misión y corregimos. Pero yo creo que la presencia de la vigilancia de nuestros barcos tenía que ser las 24 horas. Si este barco zarpaba a las 10 de la noche, a lo mejor la siguiente misión de patrullaje que tenía que hacer el otro de Dragaminas, el Guadalhorce, me atrevo a especular de que a lo mejor el otro salía de día, para mantener de manera continua Pero sí, efectivamente zarpan de noche. La derrota prevista son 3 días en los que tienen que ir del puerto de Ceuta. Quienes conocen el litoral, la zona norte, sabemos todos que hay unos peñones e islas de soberanía española y por lo tanto el Guadalete en esa misión rutinaria de vigilancia tiene que ir a los peñones de Vélez, de Alucemas, donde siempre hay una guarnición, generalmente lo hace la Legión o regulares, hacer acto de presencia allí por si hay algo, vigilar los caladeros de pesca, donde los franceses se nos colaban con frecuencia, tocar puerto en Melilla y llegar a las Islas Chafarinas. Yo, siendo teniente de infantería de los Boinas Verdes, durante un mes me desplegaron en las Islas Chafarinas. Estuve un mes de guarnición allí. No, lo subrayo porque yo nunca pude imaginar que mi padre, con el Guadalete, debió tocar puerto allí muchísimas veces. He estado en ese puertecillo humilde y jamás me podría yo imaginar, no lo sabía entonces, que mi padre y yo habíamos coincidido ahí. Bueno, pues esto es lo que le tenía que llevar 3 días a hacer al Guadalete. ¿Qué le ocurre cuando zarpa ese 25 de marzo? Pues que al doblar Punta Almina y empezar a costear por África, progresivamente va creciendo el temporal. Entonces, como es un barco que tiene graves deficiencias de construcción, hay que imaginarse que por el costado de babor, es decir, por la parte izquierda del barco, le está golpeando el oleaje, que insisto y subrayo, a ningún otro barco le hubiera producido nada, ese mar así, pero ese mar que empieza a ser un temporal que va creciendo poquito a poco, ya le está haciendo daño al Guadalete, porque como tiene el francobordo que hemos visto, que es la cubierta está tan cerca de la mar, y el hecho de que el agua llegue a la cubierta, pues va a hacer que las lumbreras, que es una ventana que de manera natural tiene que tener abierta el Guadalete para sacar precisamente la escoria que produce el carbón. El Guadalete lleva 2 calderas y cuando el Guadalete lo echan a la mar y está con las máquinas que se estrenan, cada 6 horas hay que limpiar los ceniceros. Hay que quitar las escorias, el resto del carbón que queda, y hay que con una polea subirlo a la cubierta y echarlo a la mar. Y eso hay que hacerlo con una ventana que tiene que estar abierta. Al estar abierta le está cayendo agua, se está empapando en los almacenes del carbón. Por eso, en el itinerario del barco, muy pronto, a las 3 de la mañana, el comandante decide poner rumbo a Lucemas. Le preocupa ya que el temporal está subiendo y el ir a Lucemas, como es una bahía, le supone que puede refugiarse. Pero cuando están pro a la mar, rumbo a Lucemas, el barco está empezando a tener ya problemas muy serios porque se sigue mojando el carbón, sigue bajando la intensidad de cómo quema ese carbón y se está traduciendo en que está perdiendo potencia. Es un barco que tiene que ir a 120 revoluciones y el capitán de máquinas se asusta porque vaya por 90. Como baje mucho más, se llega a un nivel que llaman los marinos velocidad de seguridad, y es que por debajo de una determinada velocidad ya no tienes fuerza para combatir al oleaje y el oleaje hace contigo En esa situación tan complicada, el capitán le pide al comandante que cambie el rumbo, que ponga proa a la mar para proteger los costados de babor y estribor donde están esas ventanas, esas lumbreras, para que pueda limpiar los ceniceros. Sí. Y durante unas horas están así navegando, se consigue limpiar todos los ceniceros de una de las calderas y la mitad de las otras, pero ya ha subido tanto el temporal
que el comandante realmente está ya muy preocupado, están a 60 millas de Alucemas, y es cuando decide hacer lo que se llama la ciaboga, es decir, volver al puerto, porque el tema se está poniendo muy mal. Pero es que la potencia que tiene es muy baja y encima el servomotor, la dirección asistida que tenemos en el coche, como está el servomotor del barco, está en la popa, en la parte de atrás, y este barco, como está metiendo el hocico y está metiendo agua constantemente en la popa, pues se está calando el agua, el servomotor empieza a dar fallos intermitentes, es decir, el marinero de la caña, el timonel, le está diciendo al comandante, mi comandante, que por más que le doy, que hay momentos que no me obedece el barco. Ahí entran en pánico, porque ya un comandante que no tenga potencia y que no tenga dirección, entonces lo que hace el comandante es tratar de hacer la ciaboga, que es tratar de... Y esa vuelta, pues supone mucho, porque necesita un marino con cualquier barco potencia y dirección, y son las dos cosas que le están fallando. Sí, sí. El comandante demuestra pericia, porque en una tregua que le concede el temporal consigue hacer esa maniobra, pero el barco ya ha sufrido mucho, tanto es así que la caldera de popa está tan inundada que queda inutilizada. Así que tenemos al Guadalete, que está ya solo con una caldera, con muy poca potencia, el temporal le está dando por atrás, que yo que soy profano en la mar decía, bueno, pues si el temporal te da por detrás, te dejas empujar. Parece que no es así. Que lo que llaman ellos correr el temporal le exige también muchísima pericia, porque se puede quedar el barco fácilmente atravesado y un barco atravesado se hunde pronto. Hay un episodio... ¿Cómo? Ignacio, las olas, ¿qué altura tenían? ¿Si sabía algo o qué tipo de manejada era? ¿No? Mira, los supervivientes dicen que 15 metros. Los marinos dicen que son demasiados metros, que a lo mejor desde el origen de la ola hasta arriba y hacen ahí unos cálculos y tal. Pero mira, nos da igual, Paco, si las olas eran de 10-12 metros, es un absoluto disparate. O sea, no, para este barco, seguro, o sea. El temporal era muy, muy grueso. Te digo que en la hemeroteca no se conoce una cosa igual. Todos los puertos del Mediterráneo se cerraron. Un barco pesquero se hundió frente a Valencia, sin víctimas. Y al Guadalete, como estamos viendo, cuando quiso volver al puerto, el temporal había decidido ya engullirlo. Después, hay un momento... No sé si preguntar ahora, Ignacio, ¿no estaba previsto o no se había visto el pronóstico del tiempo o algo? Porque esto no viene de un día para otro, ¿no? Mira, muy interesante tu pregunta, porque entonces, ahora mismo tú y yo, si queremos navegar, nos metemos en Internet y los pronósticos son certeros y están a la mano de cualquiera de nosotros. En aquella época, los oficiales que comandaban los barcos tenían que entregarse al barómetro. Si el barómetro tendía a subir, pues es que el temporal amainaba, y si el barómetro bajaba, y eso es lo que va viendo con horror el comandante. Quiero decir, no es, y tiene mucho sentido tu pregunta, ¿sabía un comandante cuando salía el tiempo que le iba a hacer unas horas después? No lo sabía. Sobre la marcha tenían que ir especulando con el barómetro. Y bueno, ahí en ese punto el comandante ya está muy angustiado, quiere meter el barco en el estrecho como sea, porque es consciente de que el tráfico debe estar anulado. Desde las 3 de la mañana todos los marineros están trabajando de manera indecible, son 20 horas agónicas. Yo me imagino los que les tocaba en cubierta con el brigada, con el contramaestre Romeral, con ese oleaje que creo que van atados con unas cuerdas precarias en las barandillas, pero que se dedican a trincar bien todos los medios salvavidas, que no se les vaya nada del barco, porque claro, el temporal está golpeando al barco. Debió ser demoledor, y la crónica que nos hace el comandante es que el comportamiento fue admirable para ser chavales de reemplazo, marineros no profesionales, se comportaron de una manera disciplinada, abnegada, todos hicieron lo indecible por que el barco no se hundiera hasta el final, donde sabemos que antes de saltar lloran, rezan, mencionan a sus madres. Nos pasaría a cualquiera esa situación. Hay una historia muy bonita. Bueno, ahora cuando lleguemos al hundimiento, que ya estamos llegando, es que antes de que el barco se hunda, hay 3 episodios muy rápidos que creo que son interesantes. Primero, que un barco
un barco se pone en la visual, un barco de guerra se pone en la visual del Guadalete. El enlace radio, Samper ha conseguido oír, porque era muy precaria la conexión radio, que el Guadalhorce, que está en el puerto de Ceuta, está escuchando todos los gritos agónicos del Guadalete pidiendo socorro y tal, pero el Guadalete solo oye de vez en cuando de manera intermitente alguna de las cosas que dice el Guadalhorce. Y una cosa que escuchan es: 3 barcos salen al socorro del Guadalete. Yo de mi cosecha digo que es fácil de imaginar que eso el radio, cuando se lo comunica a los oficiales y se le dice a toda la dotación, pues debió ser un cierto alivio. Es decir, lo estamos pasando muy mal, nos podemos hundir, pero sabemos que ya hay barcos que vienen en nuestro socorro. Lo que no van a saber nunca es que esos barcos, los 3, intentan salir pero tienen que volver. El Ciscar, un destructor desde Cádiz, tiene que volver, una motonave, Virgen de África, desde Algeciras tiene que volver, y el propio Guadalhorce, Dragaminas, que es un Dragaminas un poquito ya más moderno porque va impulsado a diésel, tampoco puede salir porque el temporal lo impide. En esas circunstancias, pues se encuentran un barco de guerra, no es español, se sabe por el perfil del barco y por el numeral, se especula que pueda ser una corbeta inglesa, porque luego estuvo una hora delante del Guadalete, el Guadalete haciéndole todas las señales habidas y por haber. Hay una señal muy curiosa que cuando un barco, eso es actual, en cualquier barco civil o militar, como dicen 2 bolas negras, significa desesperación absoluta, necesidad de auxilio, de remolque, SOS. ¿Bolas? ¿Bolas? 2 bolas negras en el mástil. Una cosa curiosa, es un código internacional, como un barco le vean que lleva 2 bolas negras arriba, significa que hay que socorrerle. Pues este barco estuvo una hora en la visual y por donde vino se fue. Algún oficial dijo que le parecía que era un barco inglés, pero el comandante en su informe se da mucha prisa, no en negarlo, pero en decir que no tenemos toda la seguridad de que fuera inglés. Ahora otro episodio muy importante es que cuando ya está agonizando el Guadalete, al capitán de máquinas se le ocurre un recurso y es: mi comandante, si dejamos media hora el barco al garete, dejar el barco al garete significa apagar la única máquina que tenían operativa, dejar que el barco esté a la deriva, pero si podemos hacer eso, si yo puedo apagar, le dice el capitán de máquinas, la caldera, limpio muy bien el cenicero, metemos el último carbón que todavía tenemos seco de la dotación de seguridad, le propongo que canibalicemos toda la madera del barco, así se va a hacer, y que le metamos además el gasoil que tenemos, tenía un pequeño motor de gasoil para la iluminación del barco, y todo eso, y meterle gasoil significaba a riesgo de que se incendiara, pero así lo van a intentar. Se queda media hora el barco a garete, se canibalizan los pasamanos de madera, las mesas, las sillas, todo se mete ahí y ya por fin se prende la caldera, se arranca de nuevo. Efectivamente hay un pico de subida de las revoluciones que propulsa al Guadalete hacia adelante, pero dura muy poquito, 20 minutos, media hora, y con eso no es suficiente para que el barco pueda llegar hasta Ceuta o refugiarse en Algeciras. Y en ese punto, pues es donde el barco se va a quedar ya sin gobierno. Ya el comandante da orden de que todo el mundo se coloque en los chalecos y se vayan a la... El barco se va a terminar hundiendo por estribor y por popa. Eso significa que como se está inundando ya la única caldera que nos quedaba, que era la de popa, la de proa, pues el barco ya está entrándole agua por todas partes, se va descompensando los pesos, el barco se deja recostar sobre su parte derecha, estribor, que llaman los marinos, y va a terminar metiendo la popa y yéndose a la cima. Pero en el otro extremo, en la parte de babor, el comandante da orden a los suboficiales de que junten a la gente, que se quiten ropa, porque para tirarse a la mar no debes ir sin ropa ninguna, pero tampoco con toda la ropa que te hace de lastre, desde luego las botas, los zapatos, chaquetones y tal. Entonces la mayoría saltaron pues en calzoncillos y con camiseta. Eso se dio muchas indicaciones de que lo hicieron así. Alguno no quiso, lo sé por algún superviviente, se tiraron con las botas y todo, y eso es un error.
también se les dio instrucciones de que saltaran cuando se diera la orden, porque lo que va a ocurrir ahora es que todos van a padecer hipotermia. Ellos están saltando al mar Mediterráneo en el mes de marzo y son 12 grados. 12 grados significa pues que la hipotermia te puede llegar en el plazo de media hora a una hora. Eso, por lo visto, depende de cada uno de nosotros, según la constitución que tengamos. Yo de la hipotermia, lo que cuento cuando doy esta conferencia, cuento este relato, descubrí algo que a mí me alivia, dentro de que debió ser pavoroso las 20 horas de agonía en el barco, más ahora lanzarte a la mar, ver que la muerte está tan cerca. Mira, la hipotermia está considerada como una de las muertes dulces. ¿Por qué? Porque la hipotermia se produce cuando la temperatura basal baja, me parece que por debajo de los 35 grados, y lo primero que empezamos a hacer es tiritar. Cuando tiritamos cualquiera de nosotros es un mecanismo automático del cuerpo humano para generar un poquito más de calor. Pero cuando eso no es suficiente y sigue bajando la temperatura, se nos entumecen los músculos, se agarrotan, y lo siguiente, lo subrayo, es que se pierde el conocimiento. Sí, te quedas dormido, sí. Claro, sí. Te quedas dormido y al final sufres un infarto de corazón y quiero decir, morir de un infarto, a diferencia de morir por ahogamiento, me parece que el ahogamiento, no sé, ¿estás de acuerdo conmigo? Que debe ser espantoso. No, es una de las peores muertes, dicen, el ahogamiento. Sí. Claro. No hemos contado que el temporal se llevó todas las barcas de todas las balsas salvavidas, ¿eh? ¿Ah? El bote de 8 metros lo destrincó y lo estrelló contra la cubierta inferior. El bote de 5 metros salió volando, lo recogió al día siguiente el destructor Ciscar. Las 2 balsas neumáticas, por más que hicieron todo lo imposible por depositarlas suavemente en la mar, también salieron despedidas y nunca se supo nada más de ellas. Y bueno, pues al final ya se da la orden. El comandante, antes de dar la orden de saltar, da la orden también de que se termine de canibalizar todo lo que flote. Como no tienen medios salvavidas, entonces hay todavía unos enjaretados, es esto de madera que se pone en las duchas a veces, hay paineles de madera, en fin, o depósitos de plástico de estos. Todo eso se tira a la mar y eso sirvió para que algunos pudieran flotar. Los chalecos eran penosos porque yo los he conocido de niño y eran de corcho con nylon igual, y con unas correas de amarre muy, muy precarias. Y eso también lo menciono porque los 7 cuerpos que recoge el Ciscar al día siguiente, ninguno lleva el chaleco. Claro, muy probable por romper el oleaje, ¿no? O que a levantar los brazos pidiendo auxilio y tal, se iba. Bueno, como ves, todo es un cúmulo de fatalidades. Bueno, pues por ir terminando, si quieres, con lo del hundimiento, se crean 2 grupos naturales en la mar, los 78 hombres, disponen de una balsa pequeñita, a pesar de que acabo de contar de que no hubo ninguna balsa salvavidas. Sin embargo, un marinero destacado, Juan Echevarría, es un hombre que a mí me gusta detenerme un poco cuando cuento el relato porque va a tener una actuación muy destacada y sin lugar a dudas va a salvar la vida de muchos compañeros. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Además, contando un poco su perfil, estamos hablando también por extensión de cómo eran los marineros de la época, ¿no? Es un chaval que tiene sus 20 años cuando le llaman a la mili, es de Colindres. Su familia ha tenido un bar de carretera toda la vida, luego está muy metido en el gremio de la hostelería, pero su padre, desde que tiene 10 años, a Juan Echevarría, le llaman Lolo, es un superviviente y mantenemos mi familia, los Moyá, con Lolo y sus hijas y tal, una relación muy estrecha. Pero fíjate, el caso de Lolo es que con 20 años su familia se dedica a la hostelería, pero su padre lo está sacando a la mar cuando él tiene 10 años. Entonces es un marino absolutamente bragao cuando con 20 años sube en el Guadalete, pero se busca la vida porque se hace el encontradizo con mi padre, que es el comandante del barco. Le dice: mi comandante, que mi hermano hizo la mili con usted en otro barco y era su repostero. El repostero es el ayudante personal, el que ayuda a los oficiales y suboficiales también en el aprovisionamiento, servir las comidas, las cenas. Se buscó la vida. Siendo un buen marino, era el repostero. No, se buscó un puesto tranquilo.
No, es lo que hay que hacer en la mili. ¿Tú has hecho la mili, Paco? No, a mí justo fue el año final ya. Bueno, este hombre lo hizo muy bien, pero lo que Bueno, no un sé... amigo mío que lo hizo voluntario cuando ya no tal, se pilló un buen puesto, que fue el bar de oficiales. Camarero. Dijo, yo hice hostelería, tal. Pues es el mismo caso, pero lo que no sabe mi padre ni sabe, bueno, mi padre ya estaba fuera del barco, pero lo que no pueden imaginar ninguno es que este hombre es el que llevaba más horas de mar y probablemente el que mejor estaba preparado para hacer, ¿y el comportamiento cuál es? Pues que él recuerda que hay una balsa de zinc que algún comandante, no sabemos cuál, en algún puerto debió decir, oye, como tenemos los medios salvavidas, están justo eso que está ahí en el puerto abandonado, súbelo para arriba. Lo metieron en lo que se llama un pañol y él, cuando se da cuenta que ya no hay ningún medio salvavidas, él no está saltando a la mar porque sabe, como marino bragao, que hay que esperar al final, pues cuando el barco está a punto de hundirse, consigue ahora sí destrincar ese bote y lo echa a la mar. Ese bote se suben él y 4 paisanos, 2 cántabros y 2 vascos, se suben en el bote, pero hace un efecto llamada y claro, todo el mundo al ver un bote se van para allá para salvar la vida. Fíjate qué acto tan solidario, Paco, que los 4 que están metidos en la balsa se bajan para que tengan más... O sea, estamos hablando de que tú y yo, que estamos buscando el salvar la vida, nos hemos subido a un bote que nos está salvando la vida y cuando el resto se ponen alrededor, como el bote pierde... flotabilidad, se bajan en un acto solidario los 4, se vuelven a tirar a la mar y al final se van a crear 2 grupos, nos cuenta el comandante en el informe, 2 grupos de supervivientes que se van perdiendo hasta que llega por fin, después de una hora de estar en el agua, va a llegar el barco de rescate. Este barco fue una bendición, O sea, yo creo que en España la Marina y los españoles en general tenemos que estar eternamente agradecidos porque fue una bendición de barco, probablemente de los poquísimos que estuvieran navegando por el estrecho. Había salido del puerto de Ceuta también en lastre. El lastre significa que no llevaba carga ninguna y se encontró con los náufragos. Estamos a las 7:30 de la tarde de noche, pues vieron cosas en la mar y este hombre, en vez de negarle el auxilio a los náufragos, muy al contrario, el capitán de la Marina Mercante Italiana hizo una maniobra con su barco, que era muy grande, para proteger a los náufragos que estaban en la mar del Guadalete. No puede tirar sus medios salvavidas a la mar porque, por el mismo motivo que los ha perdido el Guadalete, los pueden perder él. Y lo que echa por la borda, por los costados, es lo que llaman los marinos escalas de gato y amarra, en fin, escalerillas y cuerdas. Y entonces los supervivientes se van para allá. Ahí hay un primer rescate dramático, porque esa subida, hay que pensar cómo estaríamos cualquiera de nosotros si vamos desde las 3 de la mañana del día anterior sin apenas comer, porque en el Guadalete les pudieron dar un poco de chocolate, coñac, algún bocadillo, pero nada, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde que estamos, a las 6:30 te tiras a la mar, estás con la hipotermia, que están muriendo, están muriendo. Yo estuve con un superviviente en Torrevieja y se me echó a llorar cuando me contó que él había perdido el chaleco, pero que en ese momento flotó a su alrededor un compañero que conocía perfectamente muerto, le quitó el chaleco y se lo puso demoledor. Pero los más fuertes, los que lograron sobrevivir, se acercaron al costado del podestá. Y ahora hay que imaginarse, es fácil de imaginar que si tú vas subiendo en vertical, a su vez el barco no está estático, va pegando bandazos. Luego hay un en que en un efecto pendular ellos golpean con mucha dureza cuando están subiendo por la escalera y ese golpeo es suficiente para quienes ya no tienen fuerza. Entonces no fueron ni 1 ni 2 sino muchos los que a punto de salvar la vida salen despedidos. Algunos incluso se meten en las hélices del podestá, en fin, que ahí terminan subiendo los más fuertes o los que se agarran ahí como sea y los izan, porque es lo que terminaron haciendo. Los 3 oficiales les costó muchísimo, el segundo oficial se tenía que morder las manos para subir y bueno, al subir el comandante en este primer rescate pierde el conocimiento, le ponen una inyección que en la época era el Camfor, lo recuperan y pregunta que dónde está el resto de sus hombres. Están en la mar
y el capitán de la Marina Mercante, que podía haber dicho, bueno, ya está bien, claro, porque siempre que hay un rescate, eso ocurre hoy, los bomberos, Protección Civil o Cruz Roja, tienen que medir muy bien en qué rescate meterte para no provocar más víctimas que las que ya hay. No, claro, justo. No morir el rescatador también, sí. Es lo de eso lo lleva... proteger, avisar y socorrer, ¿no? Las tres, proteger, avisar y socorrer. Perfecto, sí. Pues eso estaba en la cabeza de este hombre y debió decir, hombre, yo ya he intervenido, es que yo corro riesgo de también quedarme aquí. Pero le convence el comandante y se van a por el segundo grupo, que es un rescate ya definitivamente dramático y a la vez heroico, porque ahí está el brigada García Romeral, que está soportando ya con edad, porque piensa que todos los oficiales y suboficiales tienen más edad que los marineros, pero él consigue trincar el bote al pie del Podestá, el Podestá tarda una media hora en localizarle, ahí deben quedar muy pocos, y él se niega a subir al barco si no lo hacen todos y cada uno de sus marineros. Cuando ya los tiene a todos arriba, algunos se han desprendido y se han ido, pero cuando no queda nadie, a él lo izan, lo suben, al subir pierde el conocimiento y muere. De agotamiento, de un infarto y muere. Y ese es el final del Guadalete, lo que es el rescate, es decir, el Podestá tiene 44 supervivientes a bordo y un cuerpo, que es el de García Romeral. El barco lo llevaron a la bahía de Algeciras, allí salió un remolcador de altura, el Punta Europa, ahí va mi padre, que lo llamaron para ver si podía colaborar, y para mi padre debió ser un disgusto, por lo que te decía al principio, de ver a los hombres que ha dejado hace 20 días y que le faltan la mitad de ellos. Y esa es la historia del naufragio, salió en la prensa, en el Diario de Cádiz y en el ABC, pero como hemos dicho, bueno, se enterraron a 7 en San Fernando y los otros 6 que va a ir arrojando la mar, pues terminan siendo enterrados en Ceuta. Ya hemos contado lo del Semíramis, era la época de la España de Franco, cuando se hunde el Guadalete y estábamos viendo el final del túnel cuando se produce esta tragedia que queda eclipsada con la llegada del Semíramis. Bueno, yo me gustaría contarte lo que hemos hecho desde que bueno... De cómo se sacasteis del olvido, ¿no? Y cómo... hay un libro que es Un soldado no muere hasta que se olvida, ¿no? Hasta que se olvidan de él. Algo así es el título. Y la realidad es que estos marineros, si no sacáis su muerte y la rescatáis, desaparecerán en la historia. Pero así, con este programa, que a lo mejor esperemos que siga en la red mucho tiempo, con tu trabajo y con lo que la Armada intente. Te cuento esa parte y de verdad que te lo agradezco porque lo que hemos contado hasta ahora es absolutamente trágico y lo que te voy a contar ahora, yo me gusta decir que no va a suponer un final feliz porque nunca lo va a ser. Son 34 muertes, mucho dolor, familias que han estado durante demasiados años sin saber de los suyos. Sin que sea un final feliz, sí que es verdad que ahora, actualmente, estamos restañando mucho la herida. ¿Por qué? Porque mi hermano Luis, al que conoces, es especialista en pecios y le parecía que era una responsabilidad, que precisamente el barco que había mandado nuestro padre que estuviera en esa memoria olvidada. Entonces, lo que va a hacer en el año 2014, pues es un homenaje, va a propiciar, impulsar un homenaje que se va a hacer tanto en Ceuta como en Cádiz. En Ceuta, porque es el lugar desde el que zarpó en la última singladura el Guadalete, y en San Fernando, en Cádiz, pues porque más de la mitad de la marinería era de aquella localidad. Allí da 2 conferencias, gracias a la autoridad portuaria y a la Armada, al entonces almirante de la flota, Santiago Bolívar, que enseguida cerraron filas porque todo el mundo comprendió que era de justicia que sacáramos ya del olvido al Guadalete. Y esto es lo que hace mi hermano Luis en el año 2014. Y en esas 2 conferencias, en la segunda, la de San Fernando, es cuando yo acudo a escuchar a mi hermano Luis. Yo he nacido 5 años después de que se hundiera el Guadalete, me he criado en una familia donde el dolor del Guadalete estaba a la orden del día y que mi padre había sufrido mucho, pero yo honestamente no sabía de qué trataba. Pero cuando escucho a mi hermano Luis, lo que he contado ahora, la magnitud de la tragedia, él, al estar en San Fernando, le dije, Luis,
yo que soy conferenciante y vivo en Madrid, déjame que se lo cuente para empezar a nuestra familia, porque es que es una obligación que esto se sepa. Entonces, sin darme cuenta, en el año 2014, llevo por lo tanto 8 años, pues eso, me precio de que soy un poco el apóstol porque mi hermano Luis me ha hecho el relevo y yo he continuado la obra de descubrir a más familiares, porque cuando en el 2014 se hace el homenaje, se consigue llevar a 7 familias, a 7 supervivientes, porque, claro, hubo que tirar de internet para ver dónde estaban aquellos supervivientes que llevábamos 60 años sin saber de ellos. Yo, pues, me honro en que he conseguido encontrar a más familias y que no sabes cómo agradecen de que por fin se sepa, se hable y que se pueda decir de alguna manera que sus padres, hermanos, que no estaban locos, que lo que contaban era verdad. Y bueno, pues eso es lo que está pasando actualmente. El homenaje que se hizo en Ceuta fue especialmente emotivo porque se inauguró un monolito que yo de verdad recomiendo a través de tu podcast y YouTube que todo el que tenga oportunidad de ir a Ceuta que vean ese monolito porque es un extraordinario recuerdo. El monumento actualmente tiene en sus costados los nombres de los 34 que fallecieron y tiene una placa que reza de manera muy emotiva, dice así: al Dragaminas Guadalete y su dotación, desde este muelle en el que tuvo su base y desde donde zarpó hacia su última singladura. Ejemplo del servicio de los hombres de la Marina de Guerra Española, la mar pudo con 34 miembros de su dotación, pero no con su memoria. El puerto de Ceuta, 1954-2014. Pues, lo que decíamos antes, es decir, estos marineros yacen algunos todavía en el mar, ¿no? Porque no se recuperó todos los cuerpos, ¿no? No, claro, de los 34 se recuperan solamente 13, 7 de manera inmediata. Al día siguiente el CISCAR los recoge, son los que están enterrados en San Fernando, y luego con el paso de los meses el mar Mediterráneo fue arrojando a la costa y entonces en Argelia se recogieron 5 cuerpos, uno en Orán, el del capitán de máquinas, Serafín Echevarría, uno en Nador, que es una pequeña localidad a 15 kilómetros de Melilla, cabo primero Antonio Padilla, electricista, que estuvo allí enterrado, hoy su familia se lo ha llevado a Fuengirola. Hay un cadáver que, fíjate, estaba tan deformado que no se ha sabido de quién es, por lo tanto, de los 6 cuerpos que hay enterrados en Ceuta, con una placa preciosa, pues hay uno que pone soldado desconocido, ¿no? Y el resto salieron todos del barco, ¿no? Dentro del barco no quedó ninguno. Claro, todos saltan a la mar, Vale. con lo cual tenemos la seguridad de que en el barco que estará enterrado estará en una cima igual a 1.000, 2.000 metros, porque el estrecho, curiosamente, es una cima muy, muy profunda. Es un barco irrecuperable. Quisimos, en el año 2019, tú has hecho mención al 2019 porque es verdad que hicimos un segundo homenaje. Habían pasado 5 años, se iba a completar el monolito poniendo el nombre de todos los que habían muerto en la tragedia y ese día quisimos salir con un barco de la Armada al lugar aproximado donde debió hundirse el Guadalete. Pero por cuestiones de la mar tampoco pudimos salir y bueno, yo me quedé con esas ganas. ¿Pero el barco se sabe dónde está más o menos o eso no se llegó a...? Se sabe lo que ha indicado el comandante en su informe, que está a 19 millas al este de Ceuta y 50 millas al sur de Marbella. En fin, en términos profanos de la mar, a la derecha de Ceuta, según vemos el plano, el mapa a unos 50 kilómetros. Por ahí debe estar el lugar donde termina sus días el Guadalete. Las familias están muy, muy agradecidas de la Armada, del papel que estamos haciendo. Yo estoy constantemente dando la
la conferencia llevando la memoria de este naufragio, pues a través de la labor encomiable que están haciendo las comandancias navales y delegaciones de defensa, que son 2 organismos que tenemos, tanto de defensa como repartidos por toda España. Así que esta conferencia se ha dado en San Sebastián, se ha oído en Gijón, en Tarragona, en Cáceres, en tierras del interior también. Y bueno, por eso yo terminaría diciendo pues algo que he dicho al principio. Está muy bien que hablemos del Cano y de Pedro Menéndez de Avilés, son marinos extraordinarios, o de Cristóbal Colón, pero estos marinos merecen que se sepa, chavales de reemplazo que han dejado su vida por España con una entereza, porque se mantuvieron unidos como una piña hasta que te he contado que no te he contado lo de la Virgen del Carmen. No. Ya yo, si quieres que vayamos terminando, es un buen epílogo con mucha emoción, que cuando ellos están ya en el costado del barco y se está dando la orden de que en breve hay que saltar a la mar, que lo tienen que hacer todos cuando se dé la orden, este barco, el Guadalete, como todos los barcos de la Armada, llevaba una imagen de la Virgen del Carmen. Todos los barcos, bueno, no solamente los militares. Pero marineros de todos, yo creo. La Virgen del Carmen, aquí en Asturias, todos los puertos de mar, es la fiesta. Es la patrona de los hombres de la mar. Y todos los barcos, desde luego los de la Marina, los llevaban entonces, llevan una Virgen del Carmen. Yo me la imagino como de medio metro, no debía ser muy grande. Pero todos, cuando ven la muerte tan de cerca, se ponen a rezar y bajan a ver a la Virgen donde estuviera. Y entonces empezaron a quitarles cosas, un trozo de un paño, un trozo de la corona, un trozo... Empezaron a canibalizarla, pero con una ansia de la fe que tenían en que la Virgen les pudiera ayudar en lo que se ve. Total, que empezaron a romper ya cosas de la Virgen, se produce el naufragio, el remolcador se lleva a los 44 supervivientes a Algeciras. En el remolcador ya les habían llevado ropa y alimentos para cambiarlo, estaban empapados todos, se habían liado con mantas en el buque Podestá. Un dato que dan los supervivientes, claro, es que se iban corriendo donde estaban en el Podestá buscando la sala de máquinas para agarrarse a las tuberías calientes y tal. Bueno, pues una mujer de un marinero recoge la ropa de su marido, que se la ha quitado, se la da, y llega a su casa en San Fernando, va a meter la camisa en la lavadora y ve que hay algo romo en el bolsillo, mete la mano y saca un trozo del brazo del niño Jesús, de la imagen de la Virgen del Carmen. Y bueno, eso junto a un par de cositas más que han aparecido, están también depositados en otro sitio, en el Museo Naval que hay en Cádiz. Así que también invito a si alguien se pasa por el Museo Naval de Cádiz, que vean el lugar, el rincón donde se recuerda al Guadalete, porque verán el brazo del niño Jesús que lo llevaba uno de los náufragos. Pues a lo mejor en este verano que voy a ir a Cádiz, bueno, iban en plan tranquilo, de playa y sol, a lo mejor me escapo yo solo a ver el Museo Naval. Que no te van a dejar en tu familia, Paco, no te compliques más. No, ya me dijo mi mujer que ni se me ocurra, hacer programas en directo. Dale un achuchón de mi parte. Sí, la pobre se lo merece. Estoy haciendo un maratón. Estoy haciendo un maratón, ya lo sabes, Ignacio, contigo tenía ya hace mucho programado los programas, los martes, jueves y este viernes, para que coincidiese justo con el aniversario, lo habíamos pactado, pero después la actualidad me está matando, me están saliendo programas de actualidad por de Ucrania, por el Sáhara, y al final, me están canibalizando. Estás overbooking. Sí, dentro de poco tengo que bajar el pistón. Sí. Que a lo que tenías programado se está juntando todo eso que no puedes eludirlo tampoco. Claro, y tampoco puedo deciros a vosotros esperarme un mes más, ¿no? Las cosas como son. Pues, hay que ser en la vida y cumplidos. Pues déjame que diga, Paco, que ojalá este relato pues pueda llegar a través de YouTube o de podcast a los supervivientes, a las familias, y sirva este tiempo que hemos estado contigo como homenaje. Yo digo que cuando doy la charla, como lo digo ahora contigo, no queda en un mero relato, es un relato homenaje, una vez más, a aquellos hombres que se merecen hoy que les demos todo el cariño por el silencio al que fueron sometidos y por la heroicidad que protagonizaron.
No, efectivamente. Y chicos jóvenes en la flor de la vida, ¿no? Que perecieron en una muerte que es dulce, ¿no? Por la hipotermia que estamos hablando, pero en el tiempo en el que te estás viendo ahogar, viendo que no nadie te rescata ese tiempo, aunque la muerte no sea dolorosa, ¿no? Es como el ahogamiento, sí que es una muerte psicológica, es decir, saber que no te va a venir nadie a buscar, que no ves esperanza, y es cierto que es una muerte dura, la del mar, ¿no? Es decir, eso es que, Ignacio, la famosa leyenda, ¿no? De que muchos marineros no querían saber nadar para no sufrir, preferían morir directamente. Los antiguos marineros, digo, estos de la época del pues siglo. No lo había oído, pero tiene mucho sentido, sí. Yo siempre era normal que no supiesen nadar porque no querían, ¿para qué? Cuando te morías en un galeón del siglo XVII, no había esperanza de que nadie fuese por ti, pues ¿para qué estás sufriendo? Es lo que yo veo. Pues sirva también este rato para mandar un homenaje a todos los hombres de la mar, que es verdad que es durísimo ese trabajo y bueno, ojalá que ninguno tenga que pasar por un suceso tan dramático como fue este. Por desgracia, no sé cómo dicen que la mar es una amante cruel o algo así, ¿no? Es una especie de amor cruel. ¿No? Es decir, el marinero está enamorado de la mar, pero la mar es ingrata, ¿no? Yo a veces me hago preguntas porque, hombre, declaro que soy un marino frustrado. Me hubiera ingresado. Y yo de secano. En vez de ser, si no soy daltónico, hubiera ingresado en la escuela naval y hoy podría haber seguido la carrera de mi padre y de alguno de mis hermanos. A ver, lo cambié por la fiel infantería, está en Boinas Verdes, en Bernales, que tampoco es mal cambio. Pero también cuando uno ve lo dura que es la mar y las navegaciones, ahí a veces tengo mis dudas. No, es cierto, ¿no? Y andar por ahí dando vueltas, bueno, no tú estás cerca de tu casa o vienes a dormir, ¿no? Es muy distinto la mar, sí. Pues, Ignacio, ha sido un placer conocer esta historia. Espero que mucha gente descubra esta historia, incluso en América. Seguro que seguidores del canal, desde el otro lado del charco, ¿no? Ese charco que marineros españoles cruzaron durante siglos, ¿no? Y naufragaron también en esas aguas. Espero que conozcan esta historia humana, porque esto no es una historia, digamos, militar en el aspecto de guerras, batallas, política, ¿no? Esta es una historia humana. Una historia humana de unos jóvenes que fueron un día a la mar y murieron en la mar, ¿no? Y no volvieron jamás a sus casas. Pues eso es importante, ¿no? Y recordarlo. Y ahora en esa placa que pusisteis en Ceuta, este programa, las conferencias, pues puede que la gente ahora, cuando oiga a Guadalete, no solo lo asocia a la batalla, ¿no? Que aquí en Belungantes contó José Soto Chica en el tercer episodio de la serie de Visigodos, ¿no? Que hablamos de la batalla de Guadalete. Pues ahora mucha gente puede que le venga a la memoria el Dragaminas Guadalete. Muy bien. Espero que gracias a este programa y a tu trabajo y el de tu hermano, esta historia no se olvide y que durante un tiempo, al menos una generación más, la gente oiga hablar del Guadalete, no porque esté en un archivo o en un sitio, sino porque ya sea parte, a lo mejor, de esa memoria de Internet. Esperemos a ver a cuántos puertos llegamos, Ignacio. Claro, ayer di la conferencia en Cartagena y esta mañana pues, he entrado por radio con el Canal Sur Radio, porque ahí en Algeciras se vivió este hundimiento también, y decía el locutor lo mismo que estás tú diciendo, ¿no? Y lo mismo que digo yo ahora, que 1.000.000 de gracias a quienes puedan hacerse altavoz y puedan hacerse eco de esta noticia, como lo has hecho tú hoy. De verdad que en nombre de las familias, de los supervivientes, por supuesto, de los que se quedaron en la mar, de verdad que te doy las gracias de todo corazón, Paco. Pues a la gente, mira, siempre les pido que compartan los programas, ¿no? Para que más gente los conozca. Pero en este caso, yo creo que compartirlo es una obligación para que no se olvide a estos marineros, para que estos jóvenes que murieron en la mar no yazcan en el olvido. Ya que yacen en el fondo del mar Mediterráneo, su recuerdo al menos perdure en el mar de Internet, ¿no? Si conseguimos que este programa se comparta, que todo el mundo que lo vea le dé a me gusta, pero que sobre todo que lo comparta y que explique que hay unos españoles que yacen en el fondo de la mar sin que tengan una tumba ni un sepelio por un naufragio de hace unos 60 años, pues espero que sirva
y que al menos, mira, a lo mejor conseguimos que lo vea mucha más gente que nunca, y a lo mejor consigamos que en todo el mundo, europeo, digo, o sea, europeo y América, ¿no? Europa y América, el mundo que llamamos Allende los Mares, ¿no? El Allende de los Mares españoles, ¿no? Sí, sí. Siga el nombre Guadalete, y los oyentes que tengo argentinos, los oyentes que tengo mexicanos, chilenos, pues que conozcan la historia de este pequeño barco, un pequeño barco, realmente era un pequeño barco que llevó la vida de muchos marineros al fondo del mar. Pues, Ignacio, espero que te haya servido esta plataforma, porque Ver un Artis es una plataforma de comunicación, nos usamos para contar historias, ¿no? Para que la gente descubra la historia. Y en este caso fue estos marineros. Pues a lo mejor un día alguien, cuando diga Guadalete, dirá, ¿qué hablas, del río o de la batalla? Pues qué bueno, pues ahí... Seguro, Paco, mil gracias, de verdad, de todo corazón, ¿eh? Y a ti, Ignacio, y a tu hermano, por decirme que tenía un hermano que tenía también unas conferencias muy buenas. Y como ya dije a Luis, cuando tú quieras, hablamos, vemos fechas a largo plazo, porque estoy ya dando fechas para septiembre y octubre. Pero cuando quieras, hablamos después ahora a micrófono cerrado y vemos cómo volver a contar historias de marineros españoles ilustres, anónimos, o los dos, porque siempre que hay un marinero ilustre, ¿no?, en un barco, un gran capitán, ¿no?, hay siempre marineros con él anónimos que son tan esenciales como él para el triunfo de ese barco. Absolutamente. Pues me pongo en tu lista de espera, ¿eh? Y lo hago. Vale, perfecto. Y ya lo hablamos tú y yo, claro que sí. Pues yo te cojo, y ya te apunto en mi cuaderno de bitácora para ver el siguiente navegación a dónde acudimos. Pues muchas gracias, te iba a llamar Luis, Ignacio, por todo, y la verdad que espero que los oyentes hayan disfrutado conociendo esta historia. Voy a ver si hay alguna pregunta. El monumento a Ceuta está al lado del puerto deportivo. Muchas gracias a los dos por el directo y por honrar a la memoria de estos hombres. Qué bueno. Miguel Ángel Martínez. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Hasta el domingo. Sí, porque el domingo vengo de nuevo a hacer un programa. Lo voy a poner aquí una imagen para que... Nos vamos a ir a unas guerras modernas. Estas guerras que para mí no me parecen un poco menos humanas, ¿no? Estas guerras de drones, estas guerras híbridas. Pero es lo que en teoría va a venir el futuro por desgracia o por suerte, no sé lo que exactamente cómo decirlo, claro. Pero la muerte va a ser menos humana. Y algunos dicen que puede que mueran menos personas y otros todo lo contrario, ¿no? Creen que el hecho de que no haya seres humanos combatiendo y sean más bien drones va a hacer que haya más guerras. Sí, se abre un periodo de incertidumbre. Sí. La guerra híbrida que se llama. Sí, efectivamente. Quiero saludar a los oyentes de Ver un Artis, a los seguidores, darles también las gracias por seguirnos. Y a ti, sobre todo, por el trabajo que haces, más allá de esta charla, el trabajo extraordinario como difusor de nuestra cultura, de la historia y de la guerra. Así que muy bien. Yo intento, de hecho, me estoy casi la cruzada, ¿no? Mi cruzada personal, difundir la historia y hacer que más gente se interese. Porque hoy hablando, bueno, por ejemplo, con una persona que estuve hablando ahora, tal. No, pero esto como en el pleno siglo XXI, ¿no? Como nadie pensaba que iba a haber una guerra. A ver, el que conoce la historia, por desgracia, sabe que, como tú muy bien dijiste antes, ¿no? Que el Papa Pablo VI lo dijo, ¿no? Insinuó que es muy bonito y tal, pero mientras tanto hay que estar preparados, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que quiera arreglarte una torta y si no estás preparado te viene, ¿no? Claro. Ojalá, o sea, a veces nosotros los militares nos tenemos que defender el lema si vis pacem para bellum, quizás porque creemos y queremos la paz como cualquiera, nosotros nos preparamos para la guerra, ese es nuestro delito. Es que a veces al militar se le ve como unos taraos que le gustan el armamento y la munición y tal, no es verdad que nos adiestramos en utilizarla, pero para preservar la paz. Bueno, es verdad. Mira, hay aquí una cosa que dice la gente, dice...
Es de las pocas veces, gente que son de los veteranos, ¿no? Los que están en todos los programas máximos, dice, es de las pocas veces que el programa te deja un poco de mal cuerpo. No lo veo con la distancia del resto. Aquí hablamos de guerras, de muchos muertos, pero hay gente, es verdad que este programa toca más el corazón porque estamos hablando de personas, ¿no? Es decir, nos metemos el foco, olvidamos una batalla grande y nos vamos justo al corazón de un barco y ya no estamos viendo el mundo desde el cielo, ¿no? Como un dios, sino que nos vamos a la altura del ser humano, sí. Esto me decía uno al terminar una conferencia, dije, esto es microhistoria. Es que efectivamente estamos hablando de grandes batallas donde muere mucha gente, pero aquí hemos dado nombres y apellidos y qué hacían y por qué pasaron antes de... Así que tiene todo el derecho del mundo a que le quede mal cuerpo. Por eso yo he dicho en algún momento dado que esto no puede ser una historia con un final feliz. La tragedia fue la que fue. Pero la satisfacción que nos está dando el ser mensajeros de esta historia y lo que estamos aliviando el dolor de las familias no tiene precio. Pues, Ignacio, pues la verdad que deja mal cuerpo, ¿eh? Yo estoy un poco, no es igual que otros programas, dices tú, empiezas poniendo a la gente, ¿no? A la cara y es muy, muy distinto. Pues muchas gracias, Ignacio, la gente te lo agradece y hablan también un poco de que duele más, ¿no? Cuando hablamos de negligencia, ¿no? Es decir, un barco que no es marinero para esa zona, pues duele más, ¿no? Pero también es verdad que es una época en la que los medios eran los que eran y a lo mejor era lo único que podía permitirse España. Sí, absolutamente, sí. Es verdad. Sí. Así es. Pues Ignacio, muchas gracias de verdad. Espero que vuelvas, ya hablaremos después. Y a los oyentes les recuerdo que si os ha gustado esta historia, como siempre os pido que le deis a me gusta, lo compartáis, pero esta vez mucho más que otras veces. No por Bellum Artis, no me importa que más gente vea Bellum Artis, sino que más gente recuerde o conozca y sobre todo divulgue la historia de este pequeño barco, de este dragaminas, el Guadalupe. Y sobre todo la vida frustrada de muchos jóvenes que yacen aún en el mar Mediterráneo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans. Pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más... Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.